Buen día, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más del programa INSABI Educación de la Coordinación de Formación y Capacitación del Personal de Salud del INSABI. Este programa contribuye a la actualización y desarrollo de competencias del personal de salud y, a través de la educación continua y permanente, repercute en el bienestar de la población. El día de hoy corresponde al Seminario Permanente de Salud Bucal. Nos acompaña la maestra en Patología y Medicina Bucal, Paulina Fernández Dueñas. A continuación comparto su semblanza curricular. Ella es cirujana dentista por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una maestría en Patología y Medicina Bucal por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro de la Sociedad Internacional del SIDA. Ha sido docente en la Escuela Militar de Odontología y otras instituciones a nivel pregrado y posgrado. Tiene colaboración en la práctica privada de patología y medicina bucal con afinidad en la atención de pacientes que viven con VIH-Sida y enfermedades autoinmunes. El tema del día de hoy, lo que el odontólogo debe saber del VIH. Les recordamos que pueden realizar preguntas o comentarios al término de la sesión. Al levantar sus manos podemos activar sus micrófonos o leeremos sus comentarios a través del chat de videoconferencia o el chat de Facebook. Adelante, doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación al maestro Carlos y agradecer a la Secretaría de Salud por brindar este espacio para seguirnos capacitando. Bien, entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que el odontólogo de práctica general y especialistas debemos de saber sobre el VIH. Entonces, el objetivo principal de esta plática el día de hoy va a ser explorar el estado actual de la infección por VIH-Sida y al mismo tiempo vamos a ir comprendiendo su patogenia y su patogénesis, o sea, de qué manera el virus va a provocar enfermedad en los individuos. Y al finalizar, vamos a identificar las diferentes manifestaciones bucales que se han asociado a esta infección. Todo este conocimiento va a permitir que el personal de salud pueda trabajar de forma multidisciplinaria y que una vez que se conozcan toda esta información, se puedan planear tratamientos tanto integrales como seguros en la atención de estos pacientes. Bien, entonces, primero vamos a hablar un poquito sobre la historia del VIH. Y hay que recordar que esta epidemia, porque en su momento lo fue, inició en los 80s. Inició con algunos casos muy extraños de neumonía que específicamente se estaban observando en personas, hombres homosexuales. Y se debía a un tipo de microorganismo bastante poco frecuente en la población general. Al mismo tiempo, empezaron a reportarse también ciertos tipos de cáncer que específicamente también estaban afectando a esta población de hombres homosexuales y se trataba del sarcoma de Kaposi. Entonces, estamos hablando que cuando inició esta problemática, pues se tenía un completo desconocimiento sobre qué era lo que lo estaba provocando. Y esta era la imagen que generalmente se veía de estos pacientes. Pacientes caquéxicos en un estado de postración con estas múltiples máculas, manchas y placas a lo largo de todo el cuerpo que correspondían a sarcoma de Kaposi. Y en ese entonces, debido a la asociación que se observaba entre personas homosexuales, específicamente hombres, empezaron a llamarle de esta manera, le empezaron a llamar el cáncer gay. Entonces, debido a situaciones de discriminación, fue para 1982 cuando se prefirió optar por el término de síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, porque lo que estaban observando es que en estas personas existía un grado de inmunosupresión bastante evidente.
para 1984 encuentran la causa del SIDA, porque hasta ese momento no se sabía, y se identifica que corresponde a un retrovirus HTLV3. Durante este periodo de tiempo, desde 1981 hasta 1984, se había en un principio atribuido esta infección a hombres homosexuales. Sin embargo, empezaron a observar que la infección se estaba presentando también en otro tipo de poblaciones, en poblaciones que eran usuarios de drogas intravenosas, incluso en niños que lo que tenían en común es que habían sido transfundidos con algún hemoderivado. Y entonces es en 1986 que ya se le da el nombre a este virus, se le denomina virus de la inmunodeficiencia humana, lo que conocemos como VIH, y entonces ya no solamente lo asocian a hombres homosexuales, sino que ya la población es más diversa. Para 1987 empiezan las primeras pruebas diagnósticas. Una vez que ya se tenía identificado qué era lo que lo estaba provocando, entonces ya se podía buscar a ese patógeno en específico. También en este momento empiezan a recomendar algunas medidas para prevenir la transmisión de esta infección en entornos de atención médica. Y también la Asociación Americana de Medicina declara que todos los médicos tienen la obligación ética de atender a personas con VIH o en fase de SIDA. Esto porque al principio de la epidemia, pues surgieron muchos temas de discriminación. Entonces, vamos a aterrizar esto en la actualidad. Actualmente, en 2023, la infección por VIH-Sida sigue representando un problema de salud pública. Sin embargo, lo que se consideraba en los 80s como una enfermedad mortal, ahora se considera una enfermedad crónica y manejable, más no curable al 100%. ¿Por qué se considera actualmente una enfermedad crónica? Bueno, porque la morbilidad y la mortalidad asociadas a esta infección ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo y esto ha conllevado a un aumento o un incremento en la longevidad y en la calidad de vida de las personas que viven con VIH. Esto no podría ser posible sin la terapia antirretroviral combinada, que es prácticamente como el pilar para que esta enfermedad se pudiera empezar a controlar de alguna manera. Y bien, a pesar de ser una enfermedad que actualmente pues es llevadera y que ya no hay tanta mortalidad y morbilidad asociadas, existe en esta infección un deterioro progresivo del sistema inmunológico de ese individuo que tiene la infección y este deterioro progresivo va a alterar o a anular esa función de proteger al organismo y va a provocar una inmunodeficiencia. Al provocar una inmunodeficiencia, ese paciente va a estar más comprometido y más susceptible al desarrollo de diferentes infecciones, sobre todo infecciones oportunistas. Y bien, alrededor del mundo existen datos muy crudos sobre la epidemiología y estas cifras. Desde el inicio de la epidemia hasta la fecha, se ha reportado que aproximadamente más de 80 millones de personas se han infectado por este virus. Aproximadamente la mitad de esas personas que se han infectado han muerto a consecuencia de la misma infección, a consecuencia de diferentes complicaciones asociadas al estado más avanzado de la infección, que es el SIDA. Actualmente, los últimos datos reportados en 2022 estiman que existen alrededor de 38.4 millones de personas viviendo con VIH en todo el mundo, de los cuales únicamente 28 millones de personas tienen acceso a la TARC, que es la terapia antirretroviral combinada.
aproximadamente 10 millones de personas aún no están protegidos o no se encuentran con un tratamiento para controlar esta infección. Esto es a nivel mundial y datos bastante crudos. Sin embargo, hay que aterrizarlo a, pues, donde nosotros vivimos, en México. ¿Qué es lo que se ha reportado en México? Se reporta para 2022 aproximadamente más de 200,000 personas viviendo con VIH. Estas son cifras actuales. De estas personas, más del 80% son hombres. ¿Cuáles son los estados que presentan un mayor número de personas que viven con VIH? La Ciudad de México, el Estado de México y Veracruz. Para 2022 únicamente se reportaron 12,300 casos nuevos. Estamos hablando de que estos son casos repartidos a lo largo de toda la nación, pero que se dieron en un año nada más. ¿Y cuáles son aquellas entidades que empiezan como a destacar entre las otras porque tienen tasas de detección de VIH, o sea, estos casos incidentes, que son los nuevos casos? En un solo año, el número 1 fue Quintana Roo, seguido de Campeche, posteriormente Yucatán, Colima y Tabasco. Entonces, esta región es en donde más se están empezando a presentar nuevos casos. Ahora bien, estamos hablando de esta infección y hay que pues establecer que este virus es un virus retrovirus, un virus ARN, ¿ok? Va a estar compuesto por diferentes proteínas. Estas van a estar ancladas en una membrana lipídica y dentro de esta membrana o envoltura lipídica vamos a encontrar diferentes compuestos, que es la cápside viral y la matriz viral, en donde está como empaquetado todo ese genoma del VIH, y adicionalmente va a contener 3 enzimas que son sumamente importantes para poder llevar a cabo su replicación y ciclo viral dentro de la célula. Recordemos que los virus son parásitos intracelulares obligados, lo que quiere decir que forzosamente el virus necesita entrar a una célula del huésped para poder utilizar su maquinaria genética y así poder entonces replicarse. Este virus tiene afinidad por ciertos tipos de células, específicamente por aquellas células que tienen en su membrana algunos receptores, que son los receptores CD4. ¿Okay? La transmisión del virus, todos ya sabemos, y generalmente lo asociamos a que se da por una transmisión sexual, ya sea vía anal, vía vaginal o vía oral. Sin embargo, no es la única vía de transmisión del VIH. Generalmente debe de existir el intercambio de fluidos como sangre, semen, fluidos vaginales, líquido preseminal, para que se pueda generar como esta transmisión. Entonces, el contacto sexual no es la única forma. También existe la forma de transmisión parenteral, que se da en personas que son usuarios de drogas intravenosas, en personas que son hemofílicos o que tienen alguna discrasia sanguínea y que en algún momento han requerido la transfusión de alguno de estos hemoderivados, sobre todo aquellas personas que fueron transfundidas antes de que todo esto iniciara, ¿no? Estamos hablando de que no existían ciertos controles en los bancos de sangre, así es que estas personas hace 30 años pudieron contraer el virus de esta manera. Y la otra vía de transmisión es la transmisión vertical,
que es de forma intrauterina, ya sea de una mamá que vive o una mujer que vive con VIH y queda embarazada, no tiene un tratamiento y entonces el producto, el feto, también se transmite el virus de vía o por vía transplacentaria. También puede ser que esta mujer sí haya tenido un tratamiento que permita que el bebé no haya tenido esta transmisión de forma intrauterina, pero que durante el momento del parto exista este intercambio de fluidos. Y por último, también por medio de la lactancia se puede transmitir el VIH. Entonces, si estamos hablando de que estas son las vías o los mecanismos de transmisión del virus, podemos suponer que existe cierta población que se consideran grupos de riesgo. Entre ellos se pueden mencionar a los hombres que tienen sexo con otros hombres, a los usuarios de drogas intravenosas, a las trabajadoras sexuales y a las personas que son transgénero. Entonces, ¿a nosotros nos importa VIH? Claro que sí, porque a pesar de que el riesgo profesional al que nosotros podemos estar expuestos si nos puncionamos con algún objeto punzocortante es prácticamente mínimo, pero existe. Es el 0.3%, ¿ok? Entonces, ¿de qué va a depender si nosotros podemos contraer este virus por medio de estas punciones accidentales? Pues va a depender de diferentes factores, entre ellos qué tan profundo fue la lesión, también si hubo o no presencia de sangre cuando retiramos ese objeto punzocortante. Ahora, ese objeto punzocortante con el que nos pinchamos estuvo dentro de una vena o de una arteria de esta persona y además también esta persona tiene la infección por VIH y se encuentra en la fase de crisis que es el SIDA, entonces tal vez estos son factores que pudieran incrementar un poco este riesgo profesional. Sin embargo, hay que recordar que hay que tratar a todos nuestros pacientes como potencialmente infecciosos. No sabemos si esos pacientes, cuando nosotros hacemos una historia clínica completa y detallada, nos expresan que padecen ciertas enfermedades o incluso hay ocasiones en donde el propio paciente desconoce que tiene algún tipo de enfermedad. Entonces, hay que ver a todos nuestros pacientes como pacientes potencialmente infecciosos, no solamente hablando de VIH, sino también de otros virus como el virus de la hepatitis C. Entonces, si nosotros tenemos estas punciones, ya tomamos como todas estas medidas, ya identificamos que sí, realmente tenemos un riesgo de haber adquirido este virus, lo que prosigue es ir a algún centro de salud, a un Capacits, a algún IMSS, al ISSSTE, dependiendo del tipo de seguridad social que nosotros tengamos, y entonces decir que tuvimos una punción accidental, que somos dentistas, tal vez desconocemos el estado serológico de ese paciente y, en teoría, ahí deberían de establecer si será o no será necesario administrar un tratamiento antirretroviral como medida de prevención para tratar de evitar que sí se establezca la infección en caso de que se haya transmitido durante esta punción. Entonces, anteriormente estábamos mencionando que este virus tiene afinidad por algunas células que expresan estos receptores en su superficie, que son los receptores CD4. Los más conocidos son los linfocitos T, sin embargo, no son los únicos. También encontramos monocitos, macrófagos y células dendríticas. Todas estas células contienen en mayor o en menor proporción este tipo de receptores y entonces son células diana a las cuales se va a dirigir el virus y finalmente las va a destruir. Entonces, es precisamente por esto que se genera toda esta inmunosupresión.
Y entonces, para que no se lo imaginen, acá tenemos un video en donde observamos toda toda la estructura del virus, estas cadenas de ARN, las enzimas que había mencionado, que es la transcriptasa inversa, la integrasa y la proteasa. Este virus entonces identifica a esta célula diana que tiene este receptor en su superficie y a consecuencia de la identificación de estos receptores permite que se acople de alguna manera el virus con la célula. Y posteriormente, entonces existe como un cambio en la conformación de la estructura del virus, lo que permite que se fusione la membrana de la célula del huésped con la envoltura lipídica del virus. Y una vez que se fusiona de esta manera, las cadenas de ARN que contiene el virus son liberadas hacia el citoplasma de la célula. ¿Okay? Hay que recordar que pues nuestras células contienen ADN y entonces este virus que es ARN no puede pues acoplarse a las cadenas de ADN de nuestras células. Entonces, por eso necesita a esta enzima que es la transcriptasa inversa, que su función prácticamente es convertir el ARN del virus en ADN. Esta enzima se encarga de que estas dos moléculas de ARN se conviertan en una sola molécula de ADN de doble hélice. Una vez que ya se formó la doble hélice de ADN, entonces ya de alguna manera puede pues ingresar hacia el núcleo. Sin embargo, no puede ingresar solamente así. Precisamente requiere la ayuda de otra de las enzimas, que es la integrasa. La integrasa va a actuar de alguna manera cortando algunas partes del genoma de la célula, o sea, del ADN, y va a permitir que se acople el ADN ya que se transcribió. Y entonces va a empezar a replicarse todo ese material genético del virus. Y todo ese material genético del virus, pues de alguna manera también va a empezar a utilizar estas organelas que tiene la célula para producir ciertas cadenas proteicas. Empieza a producir diferentes proteínas y estas se agrupan y se dirigen específicamente a la superficie de la célula. Entonces, una vez que se encuentran en esta fase, se desprenden de la célula y al desprenderse de la célula, evidentemente, se llevan una parte de la membrana de la célula huésped y empieza esa célula que está infectada, pues de alguna manera a destruirse. Todas estas cadenas proteicas que se depositan en la superficie de la célula huésped, así no son capaces de generar infección, o sea, no son capaces de producir más virus que infecten a otras células. Entonces, en este caso, se requiere la participación de la otra enzima, que es la proteasa. La proteasa lo que hace es cortar esas cadenas proteicas que previamente ya se habían formado y esto permite que se organicen estas proteínas de tal manera que ya se produzca un virus o un virión maduro. Y este virión maduro ya tiene la capacidad de salir de la célula e infectar a otras. Precisamente, si nosotros vemos toda esta expulsión de virus, lo que sucede es que empiezan a salir todas estas partículas y la célula muere. Entonces,
Este virus va a provocar esta destrucción gradual y progresiva de linfocitos y células TCD4. El resultado de la infección y la duración de la progresión va a ser muy diferente de persona en persona. Sin embargo, podemos encontrar en todos los casos tres categorías de esta infección. La primera, que es la etapa o la fase aguda o primaria. La siguiente es la fase crónica o secundaria. Y por último, la fase de crisis o SIDA. Y bien, en esta fase aguda de la infección por VIH se van a generar respuestas inmunológicas tempranas, porque finalmente es un patógeno, es algo extraño que está entrando al organismo y pues el organismo todavía no tiene esa destrucción de linfocitos y de alguna manera intenta como controlar esa infección. Esta fase aguda se va a encontrar o se va a desarrollar entre 3 y 6 semanas posteriores a la transmisión. Una vez que se tuvo ese contacto, el virus se va a dirigir a los ganglios linfáticos regionales más cercanos de donde fue esa inoculación. Después de dirigirse a los ganglios linfáticos regionales, va a pasar a distribuirse por el tejido linfoide asociado al intestino, posteriormente hacia el vaso y por último a la médula ósea. Precisamente esto, atacar estos órganos, va a permitir que en estos individuos se presente ciertas manifestaciones clínicas que se conocen como síndrome retroviral agudo, que pueden ser síntomas y signos bastante poco específicos, pero son prolongados durante el tiempo. Y dependiendo de qué tanta cantidad de virus, o sea, de la carga viral del virus que se recibió durante esa transmisión o durante esa inoculación, entonces va a depender si el paciente va a tener más o menos síntomas. Podemos observar que desde que se da la infección, lo que pasa es que algunas células incrementan. Dijimos que va a haber como esta respuesta inmunológica. Van a aumentar las células natural killer, van a aumentar los linfocitos CD8 y la carga viral del VIH también va a ir en ascenso. Aproximadamente a los 3 meses de que se tuvo la infección va a darse lugar la seroconversión, lo que quiere decir que van a empezar a aparecer ciertos anticuerpos específicos del VIH o para el VIH. Y durante esta etapa, desde la infección hasta la seroconversión, la infección no es detectable o el virus no es detectable por ningún tipo de prueba. Posterior a la seroconversión, de alguna manera en un intento de tratar de controlar al virus, la carga viral baja. Sin embargo, esto es un intento pues insuficiente porque la destrucción de linfocitos sigue en ascenso y la replicación viral también. Entonces llegamos a la fase final de esta etapa aguda de la infección y posteriormente viene la fase crónica. Aquí el nivel de carga viral o la viremia es constante o empieza a incrementar poco a poco y la disminución en el número de linfocitos o de células CD4 va a desarrollarse a lo largo de varios años. Sin embargo, va a caracterizarse esta fase por presentar falla inmunitaria, la progresión hacia el SIDA y por último, la aparición de enfermedades oportunistas. Existe una clasificación para poder identificar qué tan inmunosuprimido ha estado un paciente con o que vive con VIH. El Centro de Control de Enfermedades estableció esta clasificación en donde se consideran los niveles de linfocitos CD4, si existen o no existen signos o síntomas asociados
o si existen algunas condiciones que ya se consideran parte del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, se toma en cuenta si existe más de 500 células por milímetro cúbico, si existe un rango entre 200 y 499 células y si existen menos de 200 células. Además de considerar esto, se considera lo que mencionaba previamente de las características clínicas. Aquí es importante saber que todas las características o todas las enfermedades que entren en estas categorías que están remarcadas, que es A3, B3, C1, C2 y C3, son condiciones definitorias de SIDA. Esta ya es una fase de SIDA. Y algo interesante aquí es que una vez que el paciente se establece en cierta clasificación y mejora, no podemos de alguna manera revertir esa clasificación. Lo que quiere decir que todas estas características o todas estas categorías son excluyentes. Siempre se va a clasificar en el estado más avanzado según estas características clínicas y ya no va a poder revertirse. Así es que a pesar de que ese paciente se recupere, a pesar de que ese paciente empiece tratamiento, a pesar de que ese paciente después de muchos años aparentemente viva como una persona sana, ya tuvo un grado de inmunosupresión bastante bajo o considerable y ya no se puede pasar como si estuviera en una fase sana. Bien, el diagnóstico de la infección por VIH, yo creo que todos sabemos que existen estas pruebas rápidas o pruebas de tamizaje en donde pues de alguna manera existe esta detección de anticuerpos. Precisamente, nuevamente comentamos que hasta que no exista la seroconversión, no se puede identificar que exista o que no exista el virus. Y generalmente pasa en un periodo de 3 meses. Entonces, si nosotros realizamos una prueba o el paciente se realiza una prueba y ese resultado es positivo, tampoco podemos asegurar que se trate 100% de un paciente con infección por VIH. Es un resultado positivo preliminar y va a ser necesario realizar segundas pruebas o incluso terceras pruebas para confirmar la infección. Generalmente se hace la prueba de ELISA, sin embargo, también hay otras pruebas como Western Blot que ayudan a identificar y corroborar la presencia del virus. ¿Qué pasa si tenemos un resultado negativo? Pues el resultado negativo o no reactivo significa simplemente que no se detectaron en esa muestra anticuerpos de VIH, pero debido a largo periodo de latencia, no podemos descartar que ese paciente esté completamente sano. Precisamente por eso es que se sugiere que se realicen estas pruebas generalmente cada 3 meses, cada 6 meses o mínimo una vez al año, ¿no? Sobre todo en poblaciones de alto riesgo y nosotros como personal de salud también deberíamos de hacerlo debido a que estamos en exposición por nuestra actividad laboral. Bien, el tratamiento para la infección por VIH, lo que habíamos mencionado previamente, que es la terapia antirretroviral combinada, de alguna manera va a permitir que el virus se mantenga suprimido. O sea que va a controlarse esta replicación del virus. Al replicarse este virus, al suprimir la replicación de este virus,
va entonces a disminuir la incidencia del VIH de forma indirecta, porque entonces una persona, si tiene infección por VIH, va a tener una carga viral tan bajita que es muy poco probable que transmita la infección a otra persona. Obviamente, aunado a esto, va a haber una reducción del riesgo de la transmisión y supone para esta enfermedad que ya puede ser considerada una enfermedad crónica manejable en comparación con lo que sucedía en los 80s, que era considerada una enfermedad mortal. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta terapia antirretroviral? Los objetivos de la terapia antirretroviral es llevar esa carga viral a niveles que se consideran indetectables, lo que significa que sí existen todavía pequeñas partículas del virus en el organismo, pero los equipos actuales no permiten identificar tan poca cantidad de virus en una muestra. Precisamente por eso se denomina indetectables. Al estar indetectables, esta carga viral tan baja, entonces permite que el sistema inmunológico se restaure y disminuye la morbilidad y la mortalidad. Actualmente existen aproximadamente 30 diferentes antirretrovirales, los cuales van a actuar en diferentes fases del ciclo de replicación del virus. Algunos van a ser inhibidores de la entrada, otros van a ser inhibidores de la fusión y existen otros que precisamente lo que hacen es inhibir a esas enzimas, a las enzimas propias del virus, que es la transcriptasa inversa, la integrasa y la proteasa. Entonces, generalmente se utilizan diferentes grupos de fármacos, algunos tal vez inhibidores de la proteasa, en combinación con inhibidores de la transcriptasa inversa, para que de alguna manera se trate de controlar con un poquito más de efectividad esta replicación. Y desde el 2016, la Organización Mundial de la Salud ha indicado que la terapia antirretroviral combinada debe iniciarse en todos los individuos con la infección confirmada por VIH. ¿Por qué es importante esto? Porque anteriormente no se consideraba así. Anteriormente se esperaba a que la persona tuviera un grado de inmunosupresión avanzada o empezara a presentar ciertas manifestaciones clínicas asociadas al SIDA, y hasta ese momento se le empezaba a dar la terapia antirretroviral. Sin embargo, vieron que pues, la mortalidad y la morbilidad no disminuían. Y en un intento por controlar esto fue que se indicó este inicio en todos los individuos, independientemente de si presentaran o no presentaran alguna enfermedad. Ahora, ¿existe algún tratamiento profiláctico? Sí. Hay personas que no tienen VIH, pero que son consideradas población en riesgo y entonces pueden acceder a cierto tipo de tratamiento antirretroviral como preexposición. Y también nosotros, como profesional de la salud, no tenemos VIH, pero si tenemos una punción accidental, tenemos esta profilaxis post-exposición. Finalmente, es la administración de los fármacos antirretrovirales disponibles. No existe una cura para el VIH, sin embargo, existen ensayos clínicos aleatorizados actualmente que ya se encuentran investigando la probabilidad de crear una vacuna. Sin embargo, todavía esto está lejos de convertirse en una realidad. A pesar de esto, existen casos de personas que vivieron con VIH durante muchísimos años, tal es el caso de Timothy Brown, que es conocido como el paciente de Berlín, y de Adam Castillejo, que vivieron muchísimos años con VIH, sin embargo, tuvieron una enfermedad que requirió un trasplante de médula ósea y de células madre. Entonces,
una vez que se sometieron a este trasplante y se recuperaron, no se encontró ya la presencia del virus en el organismo. Y recientemente, en 2022, por primera vez, nuevamente, bajo este mismo contexto de el trasplante de células madre, una mujer también se añade a estas personas que han sido curadas de la infección por VIH. Bien, entonces, una vez que ya tenemos como este conocimiento general de qué es el virus, cómo genera daño en el organismo y cómo es que va progresando, vamos a hablar de las manifestaciones bucales que se asocian a esta infección. Estas manifestaciones generalmente son indicadoras de la propia infección, de la progresión de la infección o de que existe tal vez falla al tratamiento antirretroviral. Y también algunos autores han asociado este tipo de manifestaciones a un síndrome que es el síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica que se observa posterior a que estos pacientes comiencen la terapia antirretroviral. Y bien, también se han clasificado las manifestaciones bucales asociadas al VIH según su etiología. Esto por el grupo de investigación o la alianza de investigación de VIH y SIDA específicamente oral, y ha encontrado diferentes grupos. Aquellas manifestaciones bucales que tienen como causa algún hongo, aquellas que tienen como causa un virus, aquellas que tienen como causa una bacteria. También existen aquellas condiciones que son consideradas idiopáticas, enfermedades de glándulas salivales y, por último, las neoplasias. Vamos a ver de forma bastante puntual cada una de ellas, precisamente para que si nosotros observamos esto en algún paciente, pues podamos de alguna manera empezar a investigar un poquito más sobre los antecedentes personales de ese paciente. Ahora, es muy importante recalcar que no existe ninguna manifestación bucal específica y propia del virus. Hay que recordar que el virus lo que provoca es una inmunosupresión y entonces estas enfermedades son enfermedades oportunistas. El hecho de que nosotros encontremos estas manifestaciones en algún paciente no es sinónimo y no significa que forzosamente ese paciente tiene infección por VIH. Eso es muy importante aclararlo. Y bien, entonces vamos a iniciar con aquellas manifestaciones bucales de etiología micótica. Específicamente se mencionan todos los tipos de candidiasis, que son 3. Candidiasis pseudomembranosa, candidiasis eritematosa y cheilitis angular. En la candidiasis pseudomembranosa vamos a observar como lesión elemental placas de un color blanco amarillento que tienen como característica específica que si nosotros tomamos una batelengua, una espátula y hacemos un ligero raspado a esa placa, la placa se va a desprender y al desprenderse va a evidenciar un fondo en la mucosa un poco más eritematoso. Este tipo de candidiasis puede presentarse prácticamente en cualquier sitio de mucosa bucal, como podemos ver aquí, en mucosa labial, superior, inferior, en encía, en úvula. Sin embargo, llega a ser un poquito más común en paladar y en dorso de la lengua. En este caso podemos observar estas placas blancas que en algunas ocasiones podemos confundir con una lengua saburral, sin embargo, pues no tiene nada que ver.
Pueden existir casos así, que no son considerados tan graves, pero también pueden existir casos de este tipo, sobre todo en pacientes con estados de inmunosupresión severa. Y a pesar de que se ve muy aparatoso, el paciente generalmente se refiere asintomático y si llegara a existir alguna molestia, va a ser como un pequeño ardor, sobre todo cuando se desprende esta placa blanquecina. Otro tipo de candidiasis es la candidiasis eritematosa. Aquí vamos a encontrar manchas más rojizas o eritematosas que tienen bordes irregulares. También con mucha frecuencia la vamos a encontrar en paladar duro y en dorso lingual. En ocasiones sí puede llegar a ser asintomática, pero debido a que ahí existe atrofia, o sea, nosotros vemos esto más rojizo o más eritematoso porque el tejido está atrófico a consecuencia de que ahí está permaneciendo un hongo que está alterando ese tejido. Entonces, el paciente casi siempre va a experimentar ardor, aunque sea leve, incluso un poquito más fuerte hacia moderado, sobre todo con alimentos calientes, alimentos ácidos, alimentos picantes o cítricos. Y aunque no consuma nada de esto, en ocasiones el paciente va a decir, es que siento como si trajera la lengua escaldada. Y entonces hay que observar si encontramos estas áreas atróficas. Si encontramos áreas atróficas o estas manchas eritematosas en el dorso de la lengua, es obligatorio subir y revisar el paladar duro, porque dorso lingual está en contacto directo y está estrechamente relacionado con la bóveda palatina. Ahí descansa la lengua. Entonces, por contacto directo, existe casi siempre este tipo de lesiones que son consideradas lesiones en espejo. Aunque en algunos otros casos, tal vez estas lesiones son un poquito más difícil de identificar, sobre todo si no tenemos como tanta experiencia en este tipo de lesiones, podemos incluso pasarlo por alto y tal vez pensar que es a consecuencia de la lengua fisurada o tal vez de alguna otra situación propia del paciente, como hiposalivación, el empleo de diferentes medicamentos. Sin embargo, aquí podemos observar que existe todo este eritema de forma irregular y si nosotros prestamos un poquito más de atención, podemos ver que hacia estos lados del dorso de la lengua sí identificamos estas pequeñas papilas. Sin embargo, en estas áreas que están más rojizas o más eritematosas, no observamos esas pequeñas papilas. Entonces, ahí nos está indicando que la mucosa está atrófica y habría que indagar, tal vez tomar una citología, realizar un frotis para pues descartar o confirmar que se trate de eso cuando tengamos la duda y tal vez las características clínicas no sean tan evidentes. Otro tipo de candidiasis es la queilitis angular, que se caracteriza por fisuras rojas o blancas y en algún momento estas fisuras pueden evolucionar y convertirse en úlceras lineales, específicamente en la comisura labial. Y aquí es muy importante realizar el diagnóstico diferencial con una queilitis descamativa. Esa queilitis que todos nosotros hemos tenido porque se nos resecan los labios y porque se empiezan como a desprender esos fragmentos de epitelio. Esa queilitis descamativa es una cosa completamente diferente a esta queilitis angular. Aquí siempre va a estar afectada la comisura labial y en algunas ocasiones puede ya extenderse hacia la piel peribucal. Casos que son un poquito más extensos pueden provocar dolor, ardor, sobre todo al momento de abrir la boca, porque se generan aquí estas úlceras y la apertura bucal, pues es un estímulo que va a estar como irritando
esa úlcera o esa área que ya está lastimada. Entonces, en todos los casos de candidiasis, se sugiere realizar la citología exfoliativa y dar tratamiento antimicótico tópico. Dependiendo del grado de inmunosupresión del paciente, se puede indicar mejor utilizar un tratamiento en conjunto, tanto tópico como sistémico. Dentro de las manifestaciones bucales de etiología viral, encontramos en estos pacientes la leucoplasia vellosa, que es provocada por el virus del Epstein-Barr. Este virus también genera la mononucleosis infecciosa. Entonces, leucoplasia vellosa se va a caracterizar por estas placas blancas o grisáceas que, a diferencia de la candidiasis, si nosotros ahí le raspamos con un abatelenguas, con algún instrumento, estas placas no se van a desprender porque no se encuentran de forma superficial, sino que se encuentran formando parte del tejido. Es prácticamente el tejido que está creciendo un poco y tiene este aspecto blanco grisáceo. Siempre lo vamos a encontrar en el borde lateral de la lengua y si lo observamos de un lado, hay que ir y buscar al otro lado, porque generalmente tiende a ser asintomático, tiende a ser bilateral. Y además es una lesión completamente asintomática. Aquí no hay nada que hacer, ni siquiera está indicada tomar la biopsia. Aquí, una vez que el paciente inicie su tratamiento antirretroviral y empiece a restaurar su sistema inmunológico, estas lesiones van a ir desapareciendo. Otra manifestación bucal de origen viral es el herpes labial, que se produce por el virus del herpes simple, ya sea tipo 1 o tipo 2. Generalmente, cuando se encuentra en la región labial, en el bermellón o en la piel peribucal, vamos a encontrar estas pequeñas lesiones que son las lesiones elementales primarias del herpes, que son las vesículas, y posteriormente estas vesículas pueden romperse, provocar úlceras que son un poco más extensas debido a que se unieron diferentes vesículas y en piel van a dar lugar a la formación de una costra. Todas las infecciones por herpes van a ser dolorosas. Sin embargo, pues va a depender de cada paciente la percepción y de también la extensión de la manifestación, si el paciente va a referir dolor leve, moderado o un poco más severo. También, asociado al mismo virus, encontramos el herpes simple intrabucal recurrente. Aquí va a ser muy difícil que clínicamente observemos vesículas. Dentro de boca contamos con numerosos factores que van a provocar que estas vesículas, que son lesiones elevadas con contenido líquido, se revienten. Se van a reventar durante la masticación, durante incluso hablar, y van a dar lugar a la lesión elemental secundaria del herpes, que es la úlcera. Generalmente son múltiples, pero pueden presentarse de forma única y característicamente se van a encontrar afectando mucosa queratinizada, o sea, la mucosa del paladar duro, la encía y el dorso lingual. Para poder considerarse un herpes simple intrabucal recurrente, deben de existir un antecedente de que este paciente ya presentó este tipo de lesiones. Entonces, si observamos esto en un paciente, hay que indagar si ha tenido anteriormente este tipo de lesiones o es la primera vez que lo presenta. Y nuevamente, el dolor va a ser de moderado a intenso dependiendo de la severidad del cuadro. Otro tipo de manifestación bucal asociada a virus son aquellas lesiones bucales
asociadas al virus del papiloma humano. Y yo creo que todos tenemos como esta idea, como lo observamos aquí, de que este tipo de lesiones que son de aspecto verrugoso, de superficie papilar, pueden ser asociadas a BPH, pueden específicamente tratarse de papilomas escamocelulares, ser lesiones un poco más pequeñas de tipo pápulas que coalescen entre sí, que es la hiperplasia epitelial multifocal. También puede ser el condiloma acuminado, que en boca es muy raro encontrarlo, pero sí se han reportado casos. Y por último, la verruga vulgar. Y tienen pues ciertas variaciones clínicas dependiendo de qué tipo específico sea pues esta lesión. Todas estas lesiones son asintomáticas y estamos acostumbrados a ver estas lesiones asociadas a BPH también en personas sanas y tenemos esta idea de que se presentan así. Sin embargo, en pacientes que viven con VIH se han observado este tipo de lesiones con características completamente diferentes. Generalmente las lesiones asociadas a BPH en pacientes que viven con VIH son mucho más extensas, mucho más floridas, son recalcitrantes y son resistentes al tratamiento. Incluso en ocasiones cuando ya se logró controlar, nuevamente pueden aparecer este tipo de lesiones. Evidentemente, la inmunosupresión y el daño a la respuesta inmunológica específica cuando se tiene infección por VIH puede ser un mecanismo que de alguna manera permite que este virus, que es el virus del papiloma humano, se exprese en esta población con estas características tan floridas a diferencia de en personas sanas. Pasando a estas manifestaciones bucales que se consideran condiciones idiopáticas, se incluye la estomatitis aftosa recurrente. Aquí vamos a encontrar úlceras únicas o múltiples, pero a diferencia del herpes, este tipo de lesión va a encontrarse afectando mucosa no queratinizada, o sea, mucosa labial, mucosa yugal, paladar blando, fondo de saco, vientre lingual, piso de boca, y generalmente este tipo de úlceras son superficiales, pero son sumamente molestas y dolorosas. Se van a caracterizar precisamente por ser superficiales, estar muy bien circunscritas y van a estar cubiertas por esta membrana amarillenta que es fibrina. Y alrededor de esta úlcera vamos a encontrar este halo eritematoso. Para poder considerarse estomatitis aftosa recurrente, deberíamos de primero descartar que se trate de algún otro tipo de úlcera. Hay que descartar que se traten de úlceras traumáticas, hay que descartar que se traten de otro tipo de lesiones o de enfermedades que se manifiestan en forma de úlceras en cavidad bucal. Y además que el paciente refiera que tiene historia de la aparición de estas lesiones anteriormente. Dentro de estas condiciones idiopáticas hay úlceras que se consideran no específicas, que generalmente tienen un inicio súbito, que van a presentar un fondo necrótico y pueden afectar cualquier tipo de mucosa. Debido a la necrosis, va a existir dolor intenso, va a existir incluso mal olor. Y este tipo de úlceras, así como inician de forma rápida, empeoran de forma rápida también. Dentro de las manifestaciones bucales que se consideran de origen bacteriana, se incluye a la gingivitis o periodontitis ulcerativa necrosante.
Aquí también hay que prestar mucha atención porque puede llegar un paciente con este tipo de pues características y que nosotros pensemos que tal vez sea una gingivitis normal y le indiquemos o enjuagues con clorhexidina o que nos atrevamos a intentar hacer tal vez fase 1 periodontal para tratar como de mitigar el problema, pero estaríamos provocándole más daño al paciente, ni siquiera permitiría que se realice como ese tipo de tratamiento en ese momento. Hay que identificarla muy bien porque sabemos que va a presentarse la destrucción de una o más papilas interdentales. Aquí podemos observar que justo esta papila interdental está afectada y la encía adherida prácticamente no tiene ningún involucro. Puede estar localizada o puede ser generalizada. Aquí también va a existir necrosis, puede existir hemorragia y va a existir un olor fétido bastante característico. El dolor es bastante intenso y aquí pues primero habrá que dar tratamiento antimicrobiano sistémico, más aparte tratamiento tópico, algunos enjuagues, recordando que ciertas bacterias que son periodontopatógenas, sobre todo cuando se trata de este tipo de afección, son anaerobias y en presencia de oxígeno mueren. Entonces, por ahí podríamos implementar algún tipo de terapia rica en oxígeno que ayude a cambiar como ese ambiente. Y una vez que ya exista una mejora parcial, tal vez proceder a el desbridamiento de esos restos necróticos. Dentro de las enfermedades de glándulas salivales, únicamente se incluye el agrandamiento parotidio. Agrandamiento parotidio que no está relacionado ni con infección viral ni con infección bacteriana, o sea, estas no son paperas, simplemente hay que recordar que parótida también tiene agregados linfoides y dijimos que el virus tiene afinidad por linfocitos y células que tienen estos receptores CD4. Entonces, probablemente pueda ser uno de los factores que están provocando este aumento de tamaño, que ahí exista una replicación del virus un poco más activa. Generalmente es asintomático, pero hay algunos pacientes que pueden manifestar serostomía. Y hay que recordar que la serostomía es simplemente esa sensación de boca seca. No necesariamente va a existir hiposalivación, sino que el paciente va a tener como esa sensación extraña en boca. Dentro de las manifestaciones bucales asociadas al VIH, que se consideran neoplasias, el más común, el más frecuente es sarcoma de Kaposi. Y sarcoma de Kaposi se asocia con el virus herpes humano tipo 8. Va a tener una variabilidad respecto a las características clínicas, porque en un principio vamos a identificar máculas o manchas de un color rojo intenso, violáceo, pero que van a ser completamente planas. Sin embargo, conforme van evolucionando, estas máculas empiezan a convertirse en nódulos o incluso ya vamos a observar una tumoración bastante grande, generalmente en paladar y en encía. Pueden llegar a presentarse con estas características, con esta magnitud. Al principio son lesiones asintomáticas, pero evidentemente cuando ya el paciente tiene este tipo de crecimiento tumoral, es muy común que este tipo de lesiones se ulceren y empiecen a provocar tanto malestar como hemorragia.
También el linfoma no-Hodgkin es una de las neoplasias más frecuentes en esta población y se va a caracterizar por un aumento de volumen o prácticamente ya un tumor en la encía o en el paladar o también en la orofaringe. Y generalmente estas son lesiones asintomáticas. El paciente puede no buscar atención precisamente porque no tiene ningún síntoma y son de evolución rápida este tipo de neoplasias. Además de que pues sí representan un grado de mortalidad aumentada en estos individuos. Y por último, el carcinoma escamocelular. Carcinoma escamocelular que en personas que viven con VIH se ha observado que existe pues un aumento en este tipo de neoplasias, sobre todo en la orofaringe, cuando se asocia al virus del papiloma humano de alto riesgo. Sin embargo, en orofaringe pues va a ser un poco difícil de identificar para nosotros como odontólogos. Sin embargo, boca, tenemos acceso a ella todos los días, por eso es sumamente importante hacer una exploración clínica sistemática completa de tejidos blandos y ya después pasarnos a examinar dientes. Entonces, podemos observar en los tejidos blandos desde una úlcera que vemos que tiene características clínicas completamente diferentes a las úlceras que veíamos previamente, aquellas úlceras que son úlceras herpéticas, que pueden ser úlceras por estomatitis aftosa, o incluso todos nos hemos mordido alguna vez y no se nos hace una úlcera así. Estas ya son úlceras de larga evolución, que después de 15 días no cicatrizaron y que empezaron a aumentar en tamaño, que además empezaron a presentar bordes indurados. Específicamente este tipo de úlceras en el borde lateral de la lengua, en la región posterior, o sea, asociado a molares, es como los sitios de predilección de carcinoma escamocelular. Pero también podemos encontrar placas que nos harían tal vez sospechar, sobre todo si aquí el paciente es portador de una prótesis. Evidentemente esto no puede ser algo reactivo, no puede ser algo traumático, es algo bastante extenso que además vemos esta placa que tiene una variabilidad en el color. Vemos que sí es un color rosa en la gran extensión, sin embargo presenta áreas más blancas, áreas más eritematosas y vemos que está bastante vascularizada. Y no es un sitio en donde podamos estar asociando que exista como un trauma por el proceso de masticación normal. Otra de las presentaciones de este tipo de neoplasia pues es el tumor franco, o sea, un aumento de volumen que puede presentarse prácticamente en cualquier región de cavidad bucal. Esto no evoluciona en 2 días ni en 2 meses. O sea, el paciente no empezó con una pequeña lesión, se fue a dormir y al otro día amaneció así. Estas son lesiones de larga evolución y entonces es aquí en donde el papel del odontólogo juega o toma relevancia para lograr identificar estas lesiones cuando se encuentren en etapas iniciales y poder dar un diagnóstico y un tratamiento específico antes de que se llegue a este tipo de avance, en donde ya el pronóstico es más reservado, en donde ya los tratamientos tienen que ser más radicales. Entonces, todas estas son las manifestaciones bucales que se asocian a este virus. ¿Qué es lo que debemos de considerar ya prácticamente para terminar esta charla? Ok, ya entendimos qué es el virus,
cómo se produce, cuáles son las manifestaciones que podríamos llegar a encontrar en un paciente que tiene VIH. El paciente, tal vez durante su interrogatorio en la historia clínica, nos confirmó que tiene VIH y no nada más es como de, ok, tienes VIH, pues muy bien, paciente con VIH. No, o sea, hay que hacer pues un interrogatorio específico. ¿Qué es lo que tendríamos que preguntarle a este paciente? Tendríamos que preguntarle, ¿desde cuándo tienes esta infección? No es lo mismo atender a un paciente que lleva 20 años viviendo con VIH a un paciente que tiene un mes de haber sido diagnosticado, porque podemos inferir que entonces esta persona que ha vivido durante 20 años con el virus tal vez ha tenido periodos de inmunosupresiones graves, tal vez ya ha tenido otro tipo de enfermedades que tendríamos nosotros que específicamente estar indagando y preguntando más. Entonces, la fecha de diagnóstico de VIH es importante. También hay que preguntar cuál fue el modo de transmisión. Si es un paciente que tuvo una transmisión del virus por medio de un contacto sexual, que tal vez tenga conductas sociales de riesgo, o tal vez es un paciente que tuvo una infección vía vertical y que prácticamente toda su vida ha convivido con este virus, pero que desde siempre ha estado bien controlado. Por eso también es importante preguntar el modo de transmisión. Hay que preguntar cuáles son los signos y los síntomas de ese paciente, tanto iniciales como basales. O sea, signos y síntomas iniciales, ¿cómo te diste cuenta que tenías VIH? Y generalmente los pacientes van a describir el síndrome retroviral agudo que se mencionó previamente. Te van a decir, es que al principio tuve fiebre, tuve diarrea, pero así imparable, empecé a bajar de peso sin una causa aparente, siempre estaba cansado, de repente tuve como una erupción cutánea, ¿ok? O hay pacientes que no saben que están enfermos, que se inmunosuprimen durante periodos más prolongados y su primer signo y síntoma es llegar al hospital con neumonía. ¿Okay? Entonces, hay precisamente por eso que preguntar cómo fue que debutó, cómo fue la manifestación sistémica al inicio de la infección. Y por otra parte, también signos y síntomas basales, o sea, en ese momento que está yendo con nosotros, ¿tienes algún síntoma? ¿Tienes pues alguna manifestación? ¿Actualmente tienes alguna otra enfermedad aparte de la infección por VIH? Porque también estos pacientes generalmente manifiestan otro tipo de infecciones o de enfermedades con mayor frecuencia. Hay que preguntar si específicamente en cavidad bucal ha tenido alguna manifestación bucal. Y en caso de que su respuesta sea afirmativa, hay que especificar cuándo fue que tuvo esa manifestación, qué tipo de manifestación fue, se le dio tratamiento o no se le dio tratamiento, qué tipo de tratamiento y además indagar sobre cómo evolucionó con ese tratamiento. Recordemos que son pacientes inmunosuprimidos, pacientes que pueden no responder al tratamiento convencional o de primera elección de la manera en la que un paciente sano responde. Entonces, probablemente el tratamiento haya sido poco favorable, haya evolucionado a peor esa manifestación y hayan tenido que buscar alguna otra alternativa de tratamiento. Así es que sí, hay que considerarlo, sobre todo también la evolución y el tratamiento en aquellas lesiones que son consideradas neoplasias.
También hay que preguntarle cuáles son las cifras de sus últimos estudios de laboratorio. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros saber? Nos interesa saber la carga viral del VIH, si tiene una carga ya indetectable o si la carga viral todavía es muy alta. Y además, conocer el grado de inmunosupresión, y esto lo vamos a poder identificar por medio del conteo de linfocitos CD4. Generalmente a los pacientes que ya tienen el diagnóstico, que ya llevan cierto tiempo viviendo con el virus, se les hace un seguimiento semestral en donde se indagan este tipo de datos, ¿no? Los estudios de laboratorio. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque pacientes muy inmunosuprimidos no vamos a poder atender en tratamientos odontológicos que requieran tal vez alguna cirugía, diferentes fases del tratamiento periodontal, procedimientos endodónticos, o sea, en un paciente con una inmunosupresión en donde tenga menos de 200 linfocitos, evidentemente es un paciente que se encuentra en un potencial riesgo de desarrollar una infección oportunista por un tratamiento odontológico que nosotros estemos realizando. Entonces, si no es urgente ese tipo de tratamiento, hay que posponerlo hasta que el estado inmunológico del paciente pueda restablecerse un poco y posteriormente entonces ya programar la realización de ese tipo de procedimientos dentales. También hay que conocer cuál es la categoría CDC, esa categoría que decíamos que es A1, A2, B1, B2, porque nos ayuda de alguna manera a identificar qué tan inmunosuprimido ha estado el paciente a lo largo de la evolución de su enfermedad. Y también estos otros valores que son los CD4 nadir, que son prácticamente la cantidad más pequeña de linfocitos que el paciente ha tenido en toda la historia de la enfermedad. Entonces, nos puede orientar para saber qué tipo de paciente se encuentra con nosotros respecto a la condición sistémica. También hay que indagar y hay que preguntar si ese paciente está bajo tratamiento antirretroviral combinado o todavía no se encuentra consumiéndolo. Si ya lo está consumiendo, hay que preguntar qué tipo de tratamiento estás consumiendo. Generalmente hay pacientes que sí llevan como un adecuado control de lo que están tomando. Hay que preguntar durante cuánto tiempo ha tomado tratamiento antirretroviral y si en algún momento ha cambiado de esquema antirretroviral y cuál ha sido el motivo. Muchos de los fármacos antirretrovirales producen efectos secundarios y en ocasiones los pacientes abandonan el tratamiento antirretroviral por los efectos secundarios. En otras ocasiones los pacientes abandonan el tratamiento por otro tipo de razones. Probablemente en un principio tiendan a estar en negación, en depresión, y de alguna manera no tengan un apego constante a este tratamiento. Se pueden generar resistencias también a ciertos antirretrovirales y entonces aquí generalmente cuando se identifica qué es lo que está provocando que el paciente abandone el tratamiento, se busca una solución, se busca algún otro fármaco que pueda ayudar a que los efectos secundarios tal vez sean menores y el paciente tenga un mejor apego al tratamiento. Y por último, también hay que preguntar, además del fármaco antirretroviral que estás consumiendo, ¿consumes algún otro tipo de fármaco?
¿Por qué es importante? Sí, es importante porque se pueden generar de alguna manera interacciones medicamentosas. Habrá que indagar entonces qué fármacos estás tomando, cuál es la dosis de esos fármacos, desde hace cuánto o es un fármaco que ya está actualmente suspendido y específicamente por qué lo estás consumiendo. Entonces, una vez que nosotros ya hicimos como este indagatorio más específico a esta persona, entonces continuamos con nuestra historia clínica normal y ya sabemos que es un paciente que vive con VIH. El hecho de que nos confiese o nos diga durante su interrogatorio y durante la realización de la historia clínica que padece esta enfermedad o esta infección, no significa que para pasarlo nos vamos a poner doble guante o que vamos a extremar las medidas de precaución porque estaríamos frente a actos considerados de discriminación. Y porque además, por ejemplo, uso de doble guante incluso entorpece el trabajo en el operatorio. Entonces, recordemos que todos los pacientes que atendemos en consulta odontológica son potencialmente infecciosos. El hecho de que nuestro paciente nos diga que padece VIH o que vive con VIH es algo que nos debería de alguna manera generar un poco más de tranquilidad porque podemos identificar que esa persona o que ese paciente está bajo un adecuado control y que tiene que llevar una adecuada higiene bucal, tenemos que tomar medidas preventivas para la atención de ese paciente en particular. Entonces, actualmente se considera aparte penado que se niegue la atención a un paciente que vive con VIH. Recordemos que es prácticamente uno de los derechos humanos de las personas que viven con VIH, recibir atención médica odontológica integral sin sufrir discriminación. Entonces, hay que recordar que si bien nosotros como odontólogos tenemos un papel fundamental en identificar ciertas manifestaciones bucales en personas que viven con VIH, no somos los únicos profesionales de la salud que se encargan de tratar a estas personas. Debemos siempre considerar un equipo multidisciplinario de trabajo y cada especialista va a realizar diferentes acciones específicas de acuerdo a lo que le corresponda. Si nosotros somos los que identificamos la manifestación bucal, le pedimos al paciente que se haga una prueba y el paciente regresa con un resultado positivo, entonces nosotros debemos de notificar a la Secretaría de Salud que existe un nuevo caso diagnosticado de VIH y además tenemos que referir a ese paciente. Debemos tener un equipo de trabajo, tanto médicos, generalmente puede ser el médico familiar en primera instancia, sin embargo, es específico el tratamiento de estos pacientes y el seguimiento por infectólogos. También habrá que considerar un equipo de trabajo psicológico porque es una noticia que realmente va a tener un impacto importante tanto en el desarrollo social, emocional del paciente y entonces habrá que referirlo con alguien que brinde consejería y que vaya acompañando a este paciente. También los actos de promoción de la salud que generalmente realiza el gobierno, pero que también algunas instituciones y algunas organizaciones civiles o sin fines de lucro realizan,
que son encaminadas a la prevención primaria, o sea, campañas para evitar nuevos contagios, para realizar pruebas de tamizaje, para detectar de forma precoz la infección, porque mientras más pronto tú sepas si tienes o no tienes la infección o los pacientes, más rápido vas a poder tener un tratamiento antirretroviral y vas a tener un sistema inmunológico no tan dañado, no tan deprimido. Y esto a la larga es bueno. Precisamente por eso la Organización Mundial de la Salud actualmente tiene metas para el 2030, que es 90-90-90, que es el 90% de las personas que estén diagnosticadas precisamente con este tipo de campañas de tamizaje de infección por VIH. El otro 90% es de que de esos 90% que fueron diagnosticados, el 90% se encuentre bajo tratamiento antirretroviral. Esto es importante porque recordábamos previamente que existen en el mundo aproximadamente 10 millones de personas que viven con VIH que no tienen acceso a esta terapia. Y el otro 90% es respecto a esos pacientes que ya están en tratamiento antirretroviral, que al menos el 90% se encuentren en una supresión virológica adecuada. Entonces, todas estas medidas de promoción de la salud las hacen estas instituciones, pero también nosotros, como profesionales del área de la salud, debemos de aplicarlas. También, evidentemente, el apoyo con los nutriólogos, el personal administrativo que de alguna manera se encarga en las instituciones de salud públicas de abrir expedientes, de realizar procedimientos para llevar a cabo la vigilancia epidemiológica. Es un conjunto de profesionales que van a estar pues encaminados en la atención de estas personas que viven con VIH. Y siempre, sea cual sea la profesión, evidentemente regirse bajo términos de legalidad, de ética, de profesionalismo y sobre todo cuidar el bienestar del paciente. Bien, por mi parte esto sería todo. Maestro Carlos, no sé si pudiéramos tal vez pasar a esta otra parte. Gracias, doctora Paulina, por la presentación. Vamos a pasar con las preguntas o comentarios que puedan tener los oyentes. Hay algunas que ya me hicieron llegar a través del chat de la videoconferencia de manera privada. Primeramente felicitar a la doctora por increíble ponencia. Le agradecemos las temáticas que nos comparte sobre cómo tratar a los pacientes con VIH. La duda surge, ¿es para la atención con algún paciente que vive con VIH, es recomendable atenderlo o es mejor canalizarlo a alguna clínica que pueda llevar la atención integral de este tipo de pacientes? Ok, bien, pues muchas gracias por el comentario. Lo ideal es que el paciente tenga una atención integral y multidisciplinaria, como lo acabamos de mencionar, y lo que se recomienda es que pues es una enfermedad que va a requerir bastante inversión por parte del paciente. Muchos pacientes no cuentan tampoco con el recurso, y al ser un problema de salud pública, pues hay instituciones y organismos encargados de brindar atención para esta población. Entonces, yo en lo personal sí recomendaría que a ese paciente se le realice una hoja de referencia, si nosotros somos los que estamos identificando la infección por primera vez,
hagamos una hoja de referencia, un resumen, lo más completo posible, anexemos tal vez ahí los resultados del laboratorio y refiramos al paciente a los centros Capacits. En todos los estados hay centros Capacits para el tratamiento y la atención específicamente de personas que viven con VIH y otro tipo de enfermedades de transmisión sexual. Ahí los pueden orientar. Esto es a nivel estatal. A nivel de Ciudad de México se cuenta con las clínicas especializadas Condesa. Hay dos, la que se encuentra en Iztapalapa y la otra que se encuentra en La Condesa. Ahí la atención también es gratuita. Hay médicos, hay infectólogos, se hacen pruebas diagnósticas sin ningún costo y se proporciona el tratamiento antirretroviral también sin ningún costo. Para poder acceder como a estas organizaciones, generalmente el paciente no debe de contar con ningún otro tipo de derechohabiencia de salud pública. Si se cuenta con IMSS, si se cuenta con ISSSTE, habrá que referirlo específicamente a su unidad de atención de salud para que ahí lleven el manejo del paciente. Eso si nosotros lo diagnosticamos. Si tenemos esta otra situación en donde vemos que tal vez haya algo y que nos haga sospechar, si todavía estamos hablando de una sospecha, pues habrá que manifestarle al paciente nuestras sospechas. Oye, ¿sabes qué? Ahorita que te revisé, encontré una lesión que pues se me hace un poco extraña, vamos tal vez a tratarla o yo no tengo la capacidad de tratarla, te refiero con el patólogo bucal y vemos cómo va evolucionando de alguna manera. Entonces esa sería como la conducta a seguir. Si en ese momento tú tienes la sospecha, pero no tienes la certeza, mejor referirlo con un especialista como de primera intención, antes de enviarlo directamente a una institución de atención específica para personas con esta infección, cuando todavía pues no se tiene como la certeza. Gracias, doctora. Otros comentarios que también nos mandan a través del chat de Facebook dicen: excelente tema. Como médico, muy agradecido con el tema, útil en la consulta diaria para protocolos de estudio y derivar oportunamente para tratamiento integral. Quizá en otro tema, las medidas de bioseguridad en el manejo de estos casos clínicos. Le agradecen la temática que nos comparte de parte de algunos médicos. Muchísimas gracias por el comentario. Y también de otras que están aquí mismo en el chat, dice, ¿cuáles serían los parámetros para definir si hay que tomar retrovirales debido a un accidente punzocortante y se desconoce el estado serológico del paciente? Ok, bien, generalmente los pasos a seguir es: tuve una punción accidental. Lo ideal es preguntarle al paciente, o si tenemos una historia clínica completa, identificar si el paciente nos negó que tenía esa infección. Ahora, esto es algo bien importante porque tenemos nuestra historia clínica y muchos colocamos diferentes enfermedades, ¿no? Y preguntamos: ¿has tenido tuberculosis? No. ¿Has tenido hepatitis? No. ¿Has tenido cáncer? No. Y llega infección por VIH y te la brincas porque te da pena, ¿no? O te la brincas porque, pues, ¿qué va a pensar el paciente, no? Pues es una pregunta tal cual como las anteriores. Entonces, si te la brincas, pues ahí ya tú, desde el principio, como que tienes esa falta de información, ¿sí? Si sí la haces y el paciente te niega la infección, pues tampoco es como que te puedas quedar muy tranquila, porque no sabemos. Recordamos, hay pacientes que no saben si tienen la infección o tal vez deciden no expresarlo durante la consulta. Entonces, cualquier punción debería de manejarse como algo de riesgo,
dependiendo lo que habíamos mencionado, qué tan profunda fue esa punción, si la aguja o el bisturí con el que te cortaste o te puncionaste estuvo dentro de una vena, una arteria, si se sabe que el paciente tiene VIH, está en fase de SIDA, sí o no. Ok, tienes esos datos o tal vez no los tienes. Lo ideal es acudir a tu centro de salud, IMSS, ISSSTE, que te corresponda y decir, ¿sabes qué? Tuve esta exposición laboral antes de las 72 horas. ¿Sí? Lo ideal es que acudas, pues, prácticamente ese mismo día. Mientras más pronto, mejor. Lo que haces o lo que hacen en esa clínica, primero va a ser tomarte muestras de sangre para identificar que efectivamente tú no tengas la infección o establecer si tal vez tú ya tenías la infección desde antes, ¿no? Se establece que entonces no se tiene la infección y evidentemente si se acaba de tener el accidente, pues ya dijimos, no se van a identificar los anticuerpos de forma inmediata. Entonces, dependiendo de si el paciente tiene conductas de riesgo, dependiendo ahora sí que del médico tratante, se va a determinar si se da o no se da el tratamiento antirretroviral. Y una vez que se establece, generalmente se da el tratamiento por un mes. Se tiene que consumir una pastilla diaria durante 30 días y después de 3 meses hay que hacerse una nueva prueba para identificar si sí hubo o no hubo seroconversión. Aunque el hecho de que ya tuviste un tratamiento como post-exposición reduce y limita el riesgo. Ahora, ¿qué otras medidas tienes que establecer? En este caso, parejas sexuales, habrá que tener relaciones sexuales con protección, con preservativo o comentarle la situación de que tuviste un riesgo laboral que prácticamente tú todavía desconoces tu estado. Después de los 3 meses de la prueba, generalmente se hace otra prueba a los 6 meses y al año. Entonces, es muy, muy raro que se llegue a presentar este tipo de transmisión por accidente y sobre todo si se empieza el tratamiento antirretroviral y se acude al centro de salud, dentro de las primeras 72 horas se tiene un seguimiento, prácticamente disminuye muchísimo el riesgo de haber adquirido la infección. Perfecto, doctora Paulina. Hay muchos comentarios donde le agradecen totalmente, ¿no?, compartir estos temas y qué mejor viniendo desde la profesión odontológica, ¿no? También otras preguntas que nos mandan a través del chat de Facebook. Mencionan, en atención a derechohabientes, el protocolo a seguir en el consultorio odontológico sería entonces remitir al médico familiar con nota médica. ¿Hasta ahí sería lo legalmente correcto? Sí sería lo correcto. Si estamos en atención IMSS, ISSSTE o Secretaría de Salud, ocurre el accidente, se hace una referencia específicamente. Uh-huh. Otra pregunta que dan aquí en el chat de Facebook. Después de una punción accidental, ¿cuánto tiempo es recomendable para realizar la prueba rápida? O sea, lo ideal es hacerla inmediatamente, pero esa prueba que se realiza de forma inmediata es como para determinar si ya se tiene o no la infección. Y de ahí hasta después de 3 meses se podría considerar que en caso de que tuvieras la infección ya se podría detectar. Antes, durante ese periodo de latencia o de ventana, aunque te hagas 1000 pruebas o una prueba diaria, todas te van a salir negativas porque todavía no se producen los anticuerpos que se puedan detectar mediante las pruebas. Si a los 3 meses te sale negativa, lo ideal es a los 6 meses repetirla, al año repetirla. Si a los 3 meses, a los 6 meses o en cualquier parte de este seguimiento sale positiva,
hay que hacer otra prueba que es más específica, que mencionamos que es la prueba de ELISA o la prueba de Western Blot, que es ya confirmatoria de la infección. Y si ya tienes 2 pruebas positivas, entonces ya hay que tener seguimiento para la infección. También aquí en el chat de la videoconferencia, excelente ponencia, y es muy importante que los odontólogos que estamos en provincia tengamos este tipo de aprendizaje para identificar y atender a este tipo de pacientes. A su vez también surgen otras preguntas. ¿Existe algún parámetro normativo para una anamnesis específica para pacientes con VIH en odontología? No, hasta donde yo tengo entendido, no existe como un protocolo que se deba de seguir una vez que ya sabemos que el paciente tiene la infección. La norma oficial mexicana, que es la NOM 010, es la específica para la infección por VIH. Ahí hay como algunas directrices, sin embargo, no hay nada establecido, ni por gobierno ni por ninguna otra asociación civil o sin fines de lucro. También preguntan, doctora, ¿el odontólogo se encuentra capacitado para dar algún tratamiento retroviral o se manda directo al patólogo? Ok, acá es importante saber que nosotros tampoco como patólogos tenemos la capacidad de dar el tratamiento antirretroviral. Tal vez nosotros podríamos identificar un poco más estas manifestaciones bucales. Sin embargo, el tratamiento antirretroviral únicamente lo tendría que indicar el médico infectólogo, que es el que tiene la capacidad de determinar qué tipo de tratamiento es el que se le va a dar a cada paciente dependiendo del estado sistémico en el que se encuentre. Entonces, ni nosotros como patólogos ni los odontólogos generales tenemos esa capacidad. Otros comentarios aquí en el chat, pues le agradecen, doctora, dice muchas gracias, excelente ponencia. También preguntan si es importante manejar un consentimiento informado específico para pacientes que viven con VIH. Pero encaminado ¿a qué? Sí, es una pregunta nada más que dejan al aire, nada más así que si hay un consentimiento. No, o sea, no hay ningún consentimiento. Pues generalmente en estos pacientes, como en todos, se tiene que hacer el consentimiento informado. Creo que en cada uno de los casos, sea paciente con VIH o no, se tiene que especificar cuál es el riesgo de cada individuo según cada procedimiento y según el estado de salud de la persona. Lo que mencionábamos anteriormente, no todos los tratamientos odontológicos están indicados en pacientes con inmunosupresión severa. Pero si es una urgencia, entonces la sugerencia es que en el consentimiento informado se coloque debido a que es una urgencia y presenta tal vez un absceso, el paciente se tiene que someter a extracción dental, más aparte cirugía. Obviamente tienes que dar tratamiento antibiótico profiláctico y posterior. Todas esas cosas se tienen que anotar en el consentimiento. Paciente que vive con VIH-Sida, con diagnóstico de tantos linfocitos, se realiza bajo como un pronóstico pues reservado, ¿no? De la evolución y obviamente tratando de mitigar las complicaciones del propio procedimiento. Yo creo que es solamente eso. Preguntan también aquí en el chat, mencionan, si te pinchaste, sigues el protocolo, empiezas el tratamiento antirretroviral, ¿qué efectos secundarios puede uno presentar si no se tiene la infección? ¿Habrá algún cambio importante en mi organismo? Sí existen efectos secundarios a pesar de que no se tenga la infección. Los fármacos antirretrovirales llegan a ser hepatotóxicos, nefrotóxicos,
pero generalmente eso es a largo plazo. El tratamiento posterior a la punción se limita a un tratamiento de 30 días, en donde sí puedes tal vez experimentar náuseas, malestar general, toda la ansiedad que conlleva el hecho de que probablemente se haya contraído la infección. Puede haber insomnio, puede haber sudoración nocturna, entonces mareo, vértigo, va a ser como muy variable. No todos los pacientes tampoco experimentan estas reacciones adversas. Excelente, muy clara la ponencia, doctora. Mi pregunta va relacionada con el tiempo a verificar cuando se tiene un contagio con la paciente con VIH-Sida con las pruebas de ELISA. Ok, una vez que ya se tiene el diagnóstico con una prueba rápida, prácticamente ese mismo día o al otro día se puede ir a realizar una prueba ELISA o un Western Blot. No es necesario que pase más tiempo, debido a que son pruebas que son un poco más sensibles y más específicas también. Gracias, doctora. Estamos viendo otras preguntas. Preguntan si puede haber un diagnóstico diferencial del eritema lineal gingival asociado al VIH o por presencia de biofilm. Ok. Actualmente ya no se considera o ya no se establece el eritema lineal gingival como una manifestación bucal del VIH. Ya no es así y de hecho como entidad específicamente, como patología, también ya se ha descartado. Las gingivitis y los diferentes tipos de enfermedad periodontal pues ha ido como evolucionando. Pero si llegara a experimentar como algún paciente justo esta gingivitis que es muy localizada únicamente en la encía marginal, pues prácticamente no hay una forma de diferenciarlo de aquel que sea provocado por biofilm. Casi siempre a la inspección es que se va a observar un estado de salud dental pues pobre, o vamos a encontrar justo la placa dentobacteriana ahí asociada a esas áreas. En lo que antes se conocía como eritema lineal gingival, no hay ningún tipo de factor asociado a este tipo de inflamación gingival. De acuerdo, doctora. También preguntan aquí en el chat de Facebook si hay sospecha de VIH en algún paciente y se canaliza al laboratorio, ¿es necesario realizar un consentimiento informado? Ok, esa es una muy buena pregunta porque todas las pruebas para VIH necesitan ser autorizadas por el paciente. Nosotros no podemos solicitarle de forma obligatoria que se realice una prueba, o si estamos en una institución pública en donde, pues si el paciente tal vez está dormido, hospitalizado, X situación, nosotros como personal médico nos atrevamos a poner ahí como en la nota de se indica prueba para VIH sin el consentimiento del paciente, estamos incurriendo en algo ilícito. Toda prueba de VIH tiene que ir firmada y autorizada por el paciente y los resultados generalmente se dan de forma individual, de forma confidencial y pues a la brevedad posible una vez que ya se tengan. Seguida de esa misma pregunta, doctora, mencionan aquí el consentimiento informado, el paciente lo firma antes de canalizar el examen de la prueba del VIH o después de cada visita que tenga el paciente en la consulta. Ok, no. Acá, pues
llega el paciente contigo, tú le haces una historia clínica, la historia clínica te la tiene que firmar. Si tú haces un consentimiento informado, generalmente yo hago, por ejemplo, consentimiento informado, incluso hasta para hacer exploración, para tomar fotografías, para resguardar como toda esa información, y el paciente tiene la autorización o la oportunidad de dar su consentimiento o no para todo ese tipo de situaciones. Específicamente, por ejemplo, si necesito que el paciente se haga una prueba porque sospecho de alguna manifestación bucal asociada, le tengo que decir al paciente, oye, ¿sabes qué? Si tengo muy altas sospechas, y tal vez es un paciente con conductas de riesgo o algo que me haga como creer mucho más que sí pudiera tratarse de eso, le tengo que decir las cosas al paciente. Oye, ¿sabes qué? Pues yo sé que es algo muy fuerte lo que te voy a decir, pero las lesiones que estoy viendo en tu boca, ya les dimos tratamiento, no han funcionado y se me hacen muy sugestivas de otro tipo de enfermedad. Pueden ser causa de otro tipo de infección. ¿Qué infección? La infección por VIH. Y para descartar o confirmar que se trate de esto, te tengo que indicar estudios de laboratorio. Y tú se los indicas, les das su hojita, así esas de laboratorio, ya el paciente sabrá si se la hace o no se la hace. Para eso no necesitas hacer consentimiento. El paciente llega con esa hoja al laboratorio o algún centro de salud, y para que se le haga la prueba ahí en el laboratorio, tienen ellos que dar un consentimiento, ahí en el laboratorio lo firman, y ahora sí que eso es como una situación propia del laboratorio o del hospital en caso de que sea así. Otros comentarios, doctora, de agradecimiento. Aquí le agradece un médico infectólogo su ponencia, la felicita y le agradece la información que brinda. Muchas gracias. También aquí mencionan, dice, a brindar la atención sobre los riesgos que pudieran tener los pacientes con VIH. ¿Existe algún documento que indique o normatice que si el paciente presente una carga menor a 200 linfocitos, no se debe realizar tratamiento odontológico? Sí hay algunas guías de atención para las personas que viven con VIH en precisamente todo este contexto de la inmunosupresión y el riesgo que puede conllevar. Son guías que son realizadas por Censida en colaboración con otros organismos de salud pública. Entonces, sí los hay, sí los existen. Una manera de acceder a ellos es ingresar específicamente a la página de censida.gov, y ahí van a poder encontrar muchísimos boletines, muchísima información y todas estas como recomendaciones de pues el organismo tratante a nivel nacional de esta infección. De acuerdo, doctora. Otra pregunta es, como prevención, ¿cada cuándo el odontólogo debe realizarse un examen de VIH? Ok, no nada más el odontólogo, todos deberíamos de realizarnos una prueba de VIH mínimo cada 6 meses. Sobre todo si somos personal de salud y a partir de tener un inicio de una vida sexual activa, si nos hicimos un tatuaje, miles de cosas, ¿no? Si fuimos hospitalizados, fuimos intervenidos y nos tuvieron que transfundir, prácticamente todos deberíamos de hacer estas pruebas de forma semestral.
Otra pregunta aquí que escriben en el chat de Facebook es que mencionó sobre el riesgo potencial de contagio por VIH en odontología, que era de 0.03%. ¿Esta cifra se aplica solo a punciones con aguja o cualquier otro material punzocortante? Es cualquier otro material punzocortante y únicamente para corregir un poquito ese dato, es el 0.3%, ¿ok? No es el 0.03, o sea, sí es un poquito más. También aquí en el chat de Facebook mencionan, hay pruebas rápidas de VIH. ¿También se requiere consentimiento informado si uno las quiere llevar a cabo? Sí, 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 sí. Todas las campañas de salud pues hacen como estas lonas, ponen los kioscos y la gente va y antes de que tan siquiera te puncionen el dedo, te dan una hojita y en la hojita se especifica qué tipo de prueba se va a realizar, se especifica que la estás haciendo de forma voluntaria, te piden tu nombre y tu firma. Y solamente si entregas ese papelito, que es el consentimiento, te pueden hacer la prueba rápida. De acuerdo, doctora. Pues viendo aquí en el chat de videoconferencia ya no tenemos más comentarios o preguntas y tampoco en el chat de Facebook. De mi parte, doctora, pues queda más que agradecerle de su excelente presentación y pues hacerle la invitación a futuro, ¿no? Que nos pueda compartir de algunas otras temáticas relacionadas, ¿no? A estos temas que usted domina. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias a ti por la invitación, a Secretaría de Salud por el espacio y a todos los que tuvieron oportunidad de ingresar el día de hoy para escuchar y ver un poquito más sobre estos temas que desafortunadamente todavía en la sociedad mexicana, y no nada más mexicana, a lo largo del mundo, son un tema tabú, son un tema que sigue representando discriminación hacia este sector de la población. Entonces yo creo que una muy buena manera de hacerlo, pues de combatir todo este estigma es haciéndolo visible, haciéndolo público y que todos como profesionales de la salud podamos participar en esto. Entonces, para mí es un gusto, un placer poder estar en este espacio y nuevamente gracias, Carlos, gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Pues nos vemos, ¿eh? Claro. Hasta luego. Hasta luego.